Un camión de transporte lleno de mercancía valiosa es perseguido por 3 Honda Civic Coupé. Estos se posicionan estratégicamente frente a él y con arpones lo asaltan. En pleno movimiento, los asaltantes suben al camión y noquean al conductor. Repentinamente, la carretera se hace de un solo carril. Pero hábilmente, los asaltantes maniobran sus carros para colocarse debajo del tráiler, logrando así escapar con el camión y la mercancía. Al día siguiente, vemos a un joven llamado Brian correr en la pista con su Mitsubishi Eclipse verde. Trata de mejorar sus tiempos, pero aún no es tan bueno. Después cambia su auto por una camioneta Ford roja y va a una cafetería en la que come con frecuencia llamada Torettos. Pero no va ahí por los sándwiches de atún, va porque está interesado en una chica que atiende el lugar, Mia. Dentro de la cafetería también está el dueño del negocio y hermano de Mia, un hombre gigante y fuerte llamado Dominic Toretto. En eso, 4 autos modificados se estacionan frente al lugar. Sus dueños son fanáticos de las modificaciones y amigos de Toretto, pero cuando ven la camioneta de Brian se disgustan. Uno de los miembros del grupo, Vince, ha estado tratando de conquistar a Mia desde hace tiempo y Brian parece estar amenazando su territorio. Vince confronta a Brian, quien prefiere apartarse, diciéndole a Mia que la verá mañana. Una respuesta que enfurece a Vince, por lo que inicia una pelea con él. Harto de las discusiones, Dominic sale para ponerle un alto a la pelea y además le dice a Brian que se acaba de quedar sin empleo. ¿Por qué? Bueno, porque el chico trabaja en una tienda de autopartes cuyo dueño es amigo de Toretto y Dom ya le ha informado lo sucedido. El jefe de Brian habla con él para explicarle que está arruinando su negocio, pues cuando Toretto compite, todos los jóvenes buscan imitarlo y comprar las mismas piezas que él usa, gastando decenas de miles de dólares en la tienda. Brian consigue tranquilizar a su jefe y además le pide 2 tanques de nitro para esa misma noche, ya que irá a correr en carreras callejeras. Cuando el chico llega, se impresiona al ver la cantidad de gente y autos modificados que hay en el evento clandestino. Los aficionados limpian sus autos, exhiben sus motores y platican entre ellos. También vemos que los grupos de aficionados están muy marcados: los latinos, los afroamericanos, los japoneses y los estadounidenses, cada uno con sus respectivas formas de vestir, pero también con diferentes estilos para modificar sus autos. Un hombre del grupo de latinos llamado Héctor se acerca a Brian para presentarse y después otro hombre llamado Edwin hace lo mismo. En eso, Toretto y su grupo llegan en sus autos deportivos listos para correr. Cuando Dominic se baja, la comunidad los saluda con respeto, pues es una figura admirada por todos. Letty, su pareja, se pone algo celosa de un par de chicas, así que las amenaza para que se larguen. Edwin y Héctor saludan a Toretto, pues al parecer son amigos. Después, Toretto organiza una carrera en la que cada participante pondrá $2,000. Brian quiere entrar, pero como no tiene dinero, propone otro trato. Si pierde, entregará los papeles de su auto al ganador, pero si gana, se quedará con el dinero y con el respeto de todos. Muchos se ríen, pero Brian aclara que para algunos el respeto es más importante que el dinero, palabras que dejan a Toretto pensativo. Cuando Brian abre el capó, todos quedan impresionados por lo bien armado que está su auto, así que le dan luz verde para entrar en la carrera. Los corredores se suben a sus autos y se trasladan a una avenida que bloquean ellos mismos antes de alinearse. Brian, algo nervioso, se pasa un poco de la línea, dejando ver que aún es novato. Tranquiliza sus nervios, activa el nitro y programa el auto al igual que Toretto. Mientras tanto, uno del grupo confirma por radio que no hay policía cerca, así que Héctor da la señal de inicio y los autos arrancan. Brian se queda un poco atrás, pero activa el nitro y logra rebasar a Toretto, quien iba en primer lugar. Pero justo cuando parecía que iba a ganar, Toretto activa su propio nitro y Brian pierde el control, derrapando, quedando fuera de la carrera y dejando a Toretto cruzar la meta primero. A pesar de su derrota, Brian no se ve molesto. Sonríe y le dice a Toretto que casi lo alcanza. Toretto, con orgullo, le responde que no importa si ganas por 1 centímetro o por 1 kilómetro. Ganar es ganar. Todos lo celebran. Pero antes de que la fiesta pueda continuar, llega la policía. Todos suben a sus autos y arrancan para no ser arrestados. Toretto esconde su auto en un estacionamiento y camina para no levantar sospechas, pero un oficial lo reconoce e intenta detenerlo. Justo a tiempo, Brian aparece y le dice que suba a su auto. Luego acelera y derrapa, escapando hábilmente de la policía. Mientras conducen, Toretto le deja claro que ese favor no significa que le perdona el auto. También le confiesa que estuvo en prisión y que preferiría morir antes de volver. De pronto, un grupo de motociclistas armados rodea y obliga a Brian a orillarse. Es una pandilla japonesa molesta porque Toretto entró en su territorio. Dom se excusa diciendo que se perdieron y Johnny Tran, su líder, decide no dispararles, pero sí destruir el auto de Brian, que explota y queda en ruinas. Mientras toman un taxi de regreso, Toretto le explica a Brian que hay tensiones entre él y Johnny por un negocio que salió mal y porque se acostó con su hermana. Una vez que llegan a casa de Toretto, Dom invita a Brian a pasar la fiesta y aunque está contento por no haber pisado la cárcel, está furioso con sus compañeros. Cuando los ve, les reclama por no haber ido por él y porque Brian fue el único en ir a buscarlo en lugar de huir. En señal de respeto, le entrega una cerveza, lo que deja claro su aprobación y provoca el evidente enojo de Vince. En eso, Mia interviene y se lleva a Brian a un lugar más privado donde platican,
coquetean y ella le dice que definitivamente le cae bien a Toretto. En la jerarquía de valores de Toretto, el respeto y la lealtad son dos cosas fundamentales. Y al parecer, Brian está en camino a ganarse ambas. Cuando quiso entrar a las carreras clandestinas apostando su auto y pidiendo como recompensa el dinero y el respeto de todos, muchos se rieron. Todos, menos Toretto, porque para él eso también vale más que cualquier cantidad de dinero. Ahora bien, no estamos hablando de cualquier tipo de respeto. Hay un respeto básico, que es el que todos merecemos simplemente por ser personas, sin importar lo que hagamos o lo que podamos ofrecer. Es el tipo de respeto que no se gana, sino que se da, porque todos tenemos dignidad, valor y derecho a ser tratados con humanidad. Pero hay otro tipo de respeto que sí se gana o se pierde, y ese es el que busca Brian y el que Toretto también valora. Es un respeto que se construye a través de actos y carácter. El que alguien se gana cuando demuestra algo valioso como una habilidad, algún principio o un rasgo de carácter. Y claro, cada persona respeta cosas distintas, pero lo que tienen en común todos los respetos que se ganan es que no se construyen con palabras, sino con acciones. En el caso de Toretto, queda claro que alguien se gana su respeto cuando demuestra coraje, valentía y lealtad en los momentos difíciles. Una persona se gana su respeto cuando él sabe que puede contar con ella cuando más se necesita, no solo cuando todo está bien. Por eso se enojó tanto cuando sus amigos huyeron de la escena y lo dejaron solo. Y por eso también, cuando Brian apareció para ayudarlo a escapar de la policía, aún sin tener ninguna obligación de hacerlo, empezó a ganarse su respeto y también su lealtad. Porque la lealtad, aunque más adelante voy a profundizar más, está entrelazada con la confianza. Y la confianza no se construye con promesas, sino con actos que demuestran que no vas a fallar cuando las cosas se ponen difíciles. Y Brian, en ese momento, lo demostró. ¿Y por qué Toretto respetaría algo así? Bueno, yo creo que porque en su posición eso lo es todo. Es el líder de un grupo que vive al filo. Sabe que por lo que hacen, cualquier día pueden acabar arrestados o eliminados. Y él mismo dijo que no está dispuesto a volver a la cárcel. Por eso la lealtad y las agallas son esenciales. Al día siguiente, vemos que una patrulla detiene a Brian. Lo esposan y se lo llevan a unas oficinas del FBI sin ningún motivo aparente. Pero cuando llega, nos damos cuenta de que en realidad Brian es amigo de estos policías. Y no solo su amigo, sino que Brian trabaja para el FBI como agente encubierto. Su misión es descubrir quién está detrás de los robos a los trailers cometidos por un grupo que usa Honda Civic modificados. Pero hasta ahora, Brian no ha tenido éxito. Eso significa que todo, el coqueteo con Mia y la amistad que ha empezado a surgir con Toretto, solo es parte de su fachada. Su jefe, el agente Wilkins, lo regaña por estar estancado en la investigación. Brian dice que lo único que sabe es que los autos son Honda Civic, que el culpable forma parte del mundo de las carreras callejeras y que usan neumáticos Masimoto ZX. Y aunque no sabe quién es, está seguro de que Toretto lo sabe. Lo único que pide es más tiempo. Pero antes de que pueda seguir, Wilkins lo interrumpe y le alza la voz diciendo que no tienen más tiempo. Si no avanza pronto, no lo ascenderán y los camioneros podrían tomar justicia por su cuenta y el departamento seguirá perdiendo dinero por los autos que financian para que Brian pueda infiltrarse. Antes de irse, uno de los agentes le pregunta si no cree que Toretto podría ser el responsable, considerando que tiene antecedentes por haber eliminado a alguien, lo que hace que Brian se cuestione, pero aún así se mantiene firme en su pensamiento de que es demasiado pronto para saltar a conclusiones. Además, le pide otro auto. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Puede que tú veas estos videos todos los días y no estés suscrito, lo cual no tiene nada de malo, pero me ayudarías muchísimo si lo hicieras con el botón rojo que está ahí abajo. Esto me permite poder seguir trayendo más videos y más seguido. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí, continuamos. Con todo lo que ya vimos, podemos ir armando una idea más clara del estado inicial de Brian, especialmente en su trabajo. Desde el principio se nota que ahí no lo valoran mucho. Sus superiores no lo tratan bien, le exigen resultados imposibles, lo presionan constantemente y, como veremos más adelante, cuando muestra dudas o expresa algo más humano, lo ridiculizan o lo acusan de ser débil. No tiene vínculos reales en ese entorno. Brian no siente respeto básico, ni pertenencia, ni conexión con nadie. Parece que está ahí solo por necesidad y no por convicción. Y si nos fijamos bien, también fuera del trabajo parece estar completamente solo. No lo vemos con pareja ni con amigos. Lo único que realmente lo entusiasma es el mundo de los autos, la mecánica y las carreras, pero incluso ese gusto lo vive en solitario. No tiene con quién compartirlo. Quizá por eso, aunque no lo entienda del todo al principio, se siente atraído por el grupo de Toretto. Parece que hay algo en ellos que lo llama,
algo que ha estado buscando, quizás sin saberlo, sentirse parte de algo. Al día siguiente, Brian llega al taller mecánico de Toretto con un auto destrozado para entregárselo como parte de su deuda. Toretto se ríe, pero cuando ve el motor nota que tiene potencial. Lo acepta como pago, pero le deja claro que los costos de reparación correrán por cuenta de Brian y que la deuda solo quedará saldada cuando el auto funcione. Además, le dice que mientras no trabaje en la tienda de autopartes, trabajará en su taller. También lo inscribirá en una carrera en el desierto para que pueda ganar dinero y así ir cubriendo los gastos. Brian acepta encantado. En el taller, Brian conoce mejor a Jesse, un chico de la banda de Toretto que es un genio en mecánica. Jesse le cuenta que no terminó la escuela por su déficit de atención, aunque eso no le impide hacer lo que ama. Dice que los motores tienen algo que lo relaja. Tiempo después vemos a Brian en una especie de comida familiar con Toretto y los demás del grupo. Y aunque no son familia de sangre, parece que la amistad entre todos es muy fuerte. Brian ya es bien recibido por casi todos. Casi, porque Vince sigue dolido. La chica que le gustaba ahora se interesa por Brian y además siente que su lugar en el grupo está en riesgo. De hecho, las cosas se intensifican cuando Mia coquetea con Brian frente a Vince, solo para ponerlo celoso. Y lo logra. Vince se enfurece. Mientras trabaja en la tienda de autopartes, Brian sospecha de un grupo de corredores mexicanos que piden exactamente 3 piezas de cada parte. Más tarde investiga su garaje, pero descubre que sus autos no coinciden con los usados en los robos. Brian se va del garaje, pero al salir es noqueado por Vince y llevado hasta donde está Toretto. Le apuntan con un arma y le dejan claro que debe tener mucho cuidado con lo que dice, porque ahora sospechan que podría ser un policía. Afortunadamente, Brian logra justificar su actitud diciendo que está bajo mucha presión por la carrera del desierto. Necesita ganar porque debe un auto y no puede darse el lujo de perder. Brian, Toretto y Vince se infiltran en el taller de los corredores japoneses y encuentran equipo robado relacionado con los asaltos, en su mayoría equipo electrónico. Pero antes de poder hacer algo, Johnny Tran llega con su banda, por lo que se esconden y presencian como Johnny agrede a un hombre para sacarle información sobre unos motores. Al día siguiente, Brian regresa a las oficinas del FBI. Sus superiores están presionados por el tiempo, así que proponen arrestar a Johnny Tran para obtener información. Pero Brian insiste en que es demasiado pronto y defiende a Toretto, convencido de que no es el culpable. La tensión sube cuando uno de los compañeros de trabajo de Brian hace un comentario sexualizando a Mia y sugiere que ella lo ha distraído, lo que provoca que Brian lo golpee. Una línea de conflicto que nunca había cruzado antes. Otro agente lo confronta y le pregunta si ya se está volviendo como ellos. Por la mañana, mientras trabajan en los últimos arreglos para la carrera del desierto, Dominic lleva a Brian a su garaje y le muestra un auto especial, un Dodge Charger RT de 1970 que construyó junto a su padre. Tiene 900 caballos de fuerza y recorrió el cuarto de milla en 9 segundos, pero Dom nunca lo ha manejado. Le cuenta que su padre murió en una carrera estrellado contra el muro tras ser chocado por otro piloto. Lo vio arder en llamas y aunque dicen que su padre fue quien gritó, en realidad fue él. Días después, Dom golpeó al responsable con una llave quitándole la vida. En consecuencia, fue expulsado del circuito. Desde entonces vive bajo una sola idea: vivo la vida a un cuarto de milla a la vez, porque por esos 10 segundos nada importa, ni las deudas ni el pasado, solo es libre. Por la noche, Brian sale con Mia. Durante la cita intenta sacarle algo de información sobre cómo se formó el grupo, pero Mia le responde que no son una banda, sino más bien un grupo de amigos, casi una familia. Dice que Toretto es como la gravedad, todos giran a su alrededor, porque en él encuentran un líder y un camino. Así es como llegaron el resto de los miembros del grupo, quienes terminaron quedándose con Toretto en las buenas y en las malas. Esto es importante para seguir profundizando en el tema de la lealtad. Durante la cena vimos que Mia le contó a Brian que Jesse y León, el otro miembro del grupo, llegaron una noche y nunca se fueron. También le dijo que Toretto está con Letty desde los 16. Con esas personas prácticamente formó una familia que nunca se ha separado. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que estas personas sean tan leales a Toretto? Podríamos decir que la lealtad es ese lazo que te hace quedarte al lado de alguien, no porque te lo pidan, sino porque nace de ti. Es como un compromiso que uno se impone a sí mismo de apoyar, cuidar, defender y seguir creyendo en el valor de una relación, incluso cuando las cosas se complican. Y como dije antes, la lealtad va de la mano de la confianza. Y la confianza no se construye con palabras bonitas, sino con hechos que demuestran, como dije, que no vas a fallar cuando las cosas se pongan difíciles. Y justo por eso creo que el grupo es tan leal a Toretto, porque él ha estado ahí cuando más lo ha necesitado. Ha demostrado, tanto en los momentos tranquilos como en los difíciles, que se preocupa por ellos, los cuida y que pueden contar con él. Y alguien así es alguien que despierta ese tipo de lealtad. Del único del que sabemos un poco más es de Jesse, quien confesó que tenía déficit de atención y que por eso en la escuela se sintió como un fracasado. Más adelante
adelante también veremos que Toretto y el grupo son todo lo que tiene. Y aunque no sepamos los detalles del pasado de León o Letty, podemos intuir que su historia no es muy diferente. Seguramente en algún momento cada uno de ellos se sintió solo o al margen, como si no encajara en ningún lugar, y en esos momentos Toretto estuvo ahí. Les dio un lugar y los trató con respeto y les dio un lugar donde pertenecer. Y a veces eso es todo lo que alguien necesita para entregar su lealtad, porque uno no olvida a quien lo sostuvo cuando todo parecía venirse abajo. Después de la cena, Brian y Mia pasan la noche juntos, pero en la madrugada los superiores de Brian lo llaman. Como no han conseguido pruebas y saben que Johnny tiene equipo que podría ser robado, han decidido arrestarlo. Al día siguiente, Brian asiste al operativo encubierto. Irrumpen en la casa de Johnny justo cuando está comiendo con su familia. La decepción de su padre es tan grande que incluso le da una bofetada frente a todos. Pero la misión termina siendo un fracaso total. El agente Wilkins le informa a Brian que todo el equipo electrónico incautado tenía facturas legales, así que no consiguieron nada. Frustrado, Wilkins le lanza una frase directa: ¿esta es la inteligencia que puedo esperar de ti? Brian, sorprendido, responde que él nunca dijo que Johnny fuera el culpable, ni dio la orden de arrestarlo. Wilkins lo interrumpe y le dice que no importa, que él puede culpar a quien quiera porque ese es su trabajo, y le lanza un ultimátum: si no encuentra al responsable en 32 horas, será despedido. Brian sale de la oficina indignado. Uno de sus compañeros se le acerca y le dice que está seguro de que el responsable es Toretto, pero que Brian no ha querido aceptarlo porque no puede ver más allá de Mia. Cierra la conversación con una frase que lo deja pensando: hay distintos tipos de familia, pero al final es una decisión que tú vas a tener que tomar. Este compañero de trabajo es el oficial Tanner. En realidad es su jefe directo, aunque Wilkins es el que tiene más poder ya que está por encima de ambos. Aún así, Tanner ha sido alguien que ha sabido escuchar a Brian. Lo entiende y justamente por eso se dio cuenta de que Brian se está involucrando emocionalmente con Mia y con la comunidad que ha conocido. Con esta conversación le hizo saber a Brian que lo sabe, pero no lo está obligando a nada. Solo le recordó cuál era su misión para que sea él quien decida. Pero como espectadores ya intuimos que Brian ya eligió a Toretto. Y no debería sorprendernos. Pertenecer es una necesidad psicológica básica. Abraham Maslow lo explicó muy bien en su famosa pirámide. Después de cubrir lo físico y la seguridad, buscamos formar parte de algo. Pero Brian está solo. En su vida personal no tiene pareja, ni amigos, ni alguien con quien compartir sus verdaderos intereses. Y en el trabajo tampoco encuentra pertenencia ni conexión. Al contrario, se siente constantemente juzgado y presionado, y eso lo deja emocionalmente vacío. De hecho, muchas investigaciones en psicología organizacional muestran que el sentido de pertenencia es uno de los factores más importantes para sentirse satisfecho en el trabajo. A veces incluso más que el sueldo o el prestigio del puesto. Un ambiente frío u hostil puede vaciar de sentido cualquier tarea, por muy interesante que sea. En cambio, un entorno donde hay apoyo, reconocimiento y compañerismo puede hacer que incluso los trabajos más duros sean emocionalmente sostenibles. Y eso fue lo que me parece que Brian encontró con Toretto. De pronto apareció un grupo que lo trata con amabilidad, que comparte sus mismos gustos, donde hay camaradería y sobre todo una especie de familia. Un lugar donde su presencia tiene valor. Y cuando alguien viene de la soledad, de sentirse invisible o juzgado, encontrar eso se siente como haber llegado a casa. Me imagino lo que debió significar eso para él. Cuando vienes de una experiencia dolorosa o incómoda, cualquier cosa buena se siente mucho mejor. Es como cuando ves una imagen común justo después de ver muchas imágenes feas. De pronto lo común se vuelve hermoso. Así funciona nuestra mente. Y por eso para Brian este grupo es casi irresistible. Al día siguiente, el auto que Brian le debía a Toretto finalmente está listo y lo usará para correr en la carrera del desierto, que se celebra ese mismo día. Brian conduce y Toretto va como copiloto. En el camino se enfrentan un Ferrari en una carrera improvisada. Brian lo hace tan bien que Toretto lo observa con admiración. Pero durante una parada en un restaurante, Brian da el siguiente paso. Se queja frente a Toretto de que necesita dinero y le insinúa que sabe que con lo que gana en el taller y en el restaurante no alcanza para pagar todo lo que gasta en motores. Le dice directo que si está metido en algo más, él quiere entrar. Toretto con calma le responde que si hace bien las cosas en la carrera del desierto, podrán hablar. Pero para Brian, todo comienza a desmoronarse. Primero, Jesse apuesta el auto de su padre en una carrera contra Johnny Tran y pierde. En lugar de entregarlo, huye. Johnny, furioso, se presenta ante Dominic a reclamarle y Dom le exige que le hable con respeto porque no está en su barrio. Johnny explota y lo acusa de haberlo delatado a la policía. Entonces Dominic, fiel a su código, le suelta un puñetazo diciendo que él nunca delata a nadie. Esa reacción le hace entender a Brian lo que no quería aceptar. Dominic sí está detrás de los robos a los camiones. Esa noche, mientras se desarrolla el evento, Brian ve desde lejos cómo Toretto discute con Mia. Ella le pide que no se vaya, pero
Dom, junto a Letty, Vince y otro miembro del grupo, suben a sus autos y se van en medio del caos. Brian corre a preguntarle a Mia qué está pasando, pero ella no quiere decir nada. Entonces Brian toma una decisión difícil. Le revela su verdadera identidad. Le dice que ha estado trabajando como policía encubierto desde que la conoció, pero que sus sentimientos por ella son reales. Le explica que esa noche todos los oficiales de la ciudad están vigilando los camiones para capturar a los responsables y que ahora los camioneros van armados. Le advierte que si no le dice a dónde van, Toretto y sus amigos podrían terminar muertos o en prisión. Mia, conmovida y preocupada, acepta ayudar. Suben al auto que Brian arregló con Toretto y él pide un rastreo satelital del celular de Dominic. Mientras tanto, el grupo de Toretto llega a una casa en las afueras, donde guardan los 3 Honda Civic negros usados en los asaltos. Aunque hay dudas, Dominic insiste en que este es el golpe que han esperado por meses y que si todo sale bien podrán tomarse unas largas vacaciones. La banda se pone en marcha. Al alcanzar el tráiler, inician el asalto. Mientras Dominic conduce, Vince arranca el parabrisas del Civic y salta al camión, pero antes de entrar, el conductor saca una escopeta y dispara. Vince queda colgando, herido y en una posición crítica, a punto de caer frente al tráiler. Toretto intenta ayudar a Vince desde su auto, pero el brazo del chico queda atrapado en un cable. El camionero dispara las llantas de Dominic y saca a Letty de la carretera, destrozando su auto. Toretto le ordena a su otro compañero que regrese por ella, así que ahora solo él puede rescatar a Vince. Pero otro disparo deja su coche inservible. Cuando todo parece perdido, Brian aparece en su auto manejando a toda velocidad. Deja a Mia al volante y salta al tráiler para rescatar a Vince. Desenreda su brazo, lo ayuda a subir y ambos logran ponerse a salvo. Toretto, Letty y el otro miembro del equipo llegan hasta donde está Brian. El problema es que Vince está perdiendo mucha sangre. Entonces Brian saca su celular y sin más opción dice frente a todos: soy el oficial Brian O'Connor, agente especial. Necesito un helicóptero de emergencia. Toretto no puede creer lo que acaba de escuchar. Enfurecido, aprieta su puño para golpearlo, pero algo lo detiene. Una vez que el helicóptero se lleva a Vince, Dominic huye junto con su equipo, dejando a Brian solo. Cuando Brian arriesgó su vida para salvar a Vince, muchos podrían pensar que lo hizo por deber o por compasión, pero si lo miramos bien, no lo hizo por Vince. Desde el principio la relación entre ellos fue hostil. Se gritaron y se pelearon y Vince nunca aceptó a Brian del todo. Entonces, ¿por qué arriesgarse por alguien que te ha despreciado? La verdad es que Brian no lo hizo por Vince, sino por Toretto. Vince es parte de la familia de Dom y Brian lo sabe. Y cuando uno es leal a alguien, no solo te preocupas por esa persona, también te preocupas por lo que esa persona ama. Y en ese momento salvar a Vince era una forma de cuidar a Dom. Y Dom seguramente lo entendió. Sabía que Brian y Vince no se llevaban bien. Y justamente por eso, ver a Brian arriesgarse por alguien con quien tenía problemas hizo que lo respetara aún más. Porque como ya dije, los actos que no nacen de una obligación, sino de una elección, son los que realmente construyen respeto. Ahí es donde nace la confianza y de esa confianza se forma la lealtad. Ahora, hasta este punto podría parecer que Brian traicionó a la policía, que se cambió de bando. Pero la verdad es que Brian nunca fue leal a la institución. Solo había sido obediente y eso es diferente. La obediencia nace de la autoridad. Haces lo que te dicen porque alguien con poder te lo ordena. En cambio, la lealtad nace del vínculo. Haces lo que haces porque te importa. Y en la policía, Brian nunca sintió ese vínculo. Nunca se sintió parte de nada. Pero la historia no termina ahí. Brian maneja a toda velocidad hasta la casa de Toretto. Dom ya está armado con una escopeta. Brian saca su arma y le apunta, pero le aclara que no va a llamar a la policía, que no tiene que huir. Toretto, dolido, le grita que él es la policía. Luego le revela que no está escapando. Lo único que quiere es encontrar a Jesse antes de que Johnny lo haga y lo elimine por no haber entregado el auto que perdió en la carrera. Antes de que la tensión suba más, Jesse aparece. Se acerca, nervioso, pidiendo perdón. Dice que no sabía lo que hacía, que tenía miedo, pero no alcanzan a hablar mucho. En ese momento, Johnny Tran y su pandilla llegan en motocicletas y abren fuego y Jesse muere en los brazos de su familia elegida. Brian sube a su auto para perseguirlos. Toretto también lo hace, esta vez al volante del Dodge Charger RT que construyó con su padre. La persecución comienza. Brian es el primero en alcanzarlos, esquivando balas por las calles. Toretto llega poco después y derriba a uno de los motociclistas. Brian se acomoda, apunta y elimina al segundo con precisión. Más adelante se encuentran en una calle vacía. Toretto le dice que solía correr ahí de joven y que hasta las vías del tren hay exactamente un cuarto de milla, diciendo: cuando el semáforo se ponga en verde, lo voy a intentar. La luz cambia y arrancan. El auto de Toretto toma la delantera, pero sufre una falla y pierde velocidad. Las plumas del tren comienzan a bajar. Aún así, ninguno frena. Están dispuestos a arriesgarlo todo. Aceleran al máximo y cruzan por segundos antes del impacto. Toretto mira a Brian con respeto, pero cuando parecía que todo había terminado, un tráiler aparece de la nada y choca contra el auto de Toretto, dejándolo destrozado y a Dom herido. Brian corre a ayudarlo a salir. Dom se ve resignado. Escucha a lo lejos las sirenas de la policía. Ya no tiene auto, ya no tiene escapatoria. Pero Brian, con lágrimas en los ojos, le entrega las llaves de su propio coche. Te debo un auto nuevo, le dice. Toretto
Toretto le pregunta si está consciente de lo que está haciendo, a lo que Brian responde que sí. Toretto, con una mirada, le dice que están a mano. Después sube al auto y se va. Brian llegó como policía con la misión de infiltrarse, ganar confianza y atrapar a los culpables, pero en el camino encontró un grupo que lo hizo sentir parte de algo. Y cuando llegó el momento de elegir entre obedecer órdenes o serle fiel a quienes sí le tendieron la mano, no lo dudó. Dejar que Toretto se fuera fue la culminación de su transformación. Por eso Toretto no le disparó ni lo sometió para quitarle las llaves, porque los actos de Brian, una vez más, hablaron más que cualquier palabra. Nadie lo obligó a arriesgar su vida por Vince, ni a pedir un helicóptero para salvarlo. Nadie le exigió perseguir a los que eliminaron a Jesse. Nadie lo forzó a correr junto a Dom en lugar de ir tras él para arrestarlo. Pero Brian lo hizo todo, y lo hizo porque quiso, porque en algún punto empezó a verlos como su gente. Y me encantó la última secuencia de Brian y Toretto corriendo en sus autos, porque es muy simbólica. Cuando corres junto a alguien, en vez de perseguirlo, es porque ya no estás del otro lado, estás con él del mismo lado, como uno más de los suyos. Y para cerrar el video me gustaría retomar la filosofía de Toretto: vivir un cuarto de milla a la vez. Para él, correr era una forma de escapar. En esos pocos segundos no hay pasado, ni futuro, ni miedo, ni preocupaciones, solo el aquí y el ahora. Después de perder a su padre, Dom dejó de hacer planes a largo plazo. Aprendió a vivir así, sin cargar con todo al mismo tiempo, enfocándose solo en lo que tenía enfrente. Vivir un cuarto de milla a la vez es una forma de decir que hoy voy a dar lo mejor de mí. No por lo que perdí, ni por lo que temo perder, sino porque este momento es lo único que tengo de verdad. Me voy a enfocar en el siguiente paso, sin quedarme atrapado en lo que ya pasó ni en lo que podría pasar. El pasado ya fue, el futuro todavía no llega. Y aunque no podamos cambiar lo que ya pasó, sí podemos usar el presente para construir algo mejor. Vamos avanzando, un paso a la vez. Así que si algún día sientes que los problemas te están ganando, si tu mente está llena de cosas que salieron mal o que podrían salir mal, tal vez puedas intentar parar, respirar y enfrentarlo un cuarto de milla a la vez. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.